Mientras tanto, en Chiapas, el secretario general de Gobierno, Noé Castañón, señaló que al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, detenido el martes, se le va a aplicar un juicio justo porque están garantizados todos sus derechos. Dijo que este es un caso estrictamente legal y con apego a derecho, por lo que Salazar tiene todas las facultades legales para su defensa. Me da mucho gusto en este momento enlazarme vía telefónica con el señor Roberto Albores Guillén, gobernador que antecedió a Pablo Salazar Mendiguchía. Señor Albores, muy buenas noches, le saludo con gusto. Francisco, un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso a tu auditorio. Pues yo quisiera, si nos los permites, Roberto, hacer un repaso de lo que ha ocurrido con Pablo Salazar. ¿Qué tan grave, antes que nada, fue la persecución política que se desató en Chiapas con su llegada, en tu opinión? Fíjate que Pablo Salazar perdió la magnífica oportunidad de convalidar en las acciones de gobierno la efectividad de las alianzas de los partidos que lo apoyaron en ese momento. Perdió la oportunidad de dar toda su energía, todo su entusiasmo y toda su convicción a favor de los chiapanecos. Lo que realmente importa para un político que accede al poder es tener la oportunidad de refrendar con hechos concretos y fortalecer su moralidad y su presencia, sirviendo a la gente más infraestructura carretera, más salud, ensanchar las libertades ciudadanas, crear un clima de entusiasmo, porque finalmente lo que está en juego es la esperanza de los ciudadanos, es la oportunidad que todos tienen y el derecho que exigen, pues de construir una casa, de formar un hogar, de tener seguridad. Y en lugar de hacer todo ese enorme esfuerzo que solo por eso vale la pena gobernar, se dedicó a construir todo un aparato de represión, instrumentó delitos inexistentes, vio enemigos por todas partes, consideró a algunos funcionarios nuestros como delincuentes y les indilgó una serie de responsabilidades que no existían, les privó de su libertad, no hubo oportunidades por ningún motivo, que todos los amparos que ganaban le sumaba otro delito más. Ese es un atropello a los derechos humanos y a los derechos políticos. Y fíjate, Francisco, que te voy a hacer una reflexión que vale la pena compartirla. Por favor. Nos asustamos de que en algunas partes del mundo, en lugares apartados, primitivos, se violen permanentemente los derechos humanos, se cancelen oportunidades políticas, y oh sorpresa, en México, en el estado de Chiapas, aconteció todo esto que te estoy diciendo. Pero no solo fue esto, no solo fue el agravio a los funcionarios, se fue contra la libertad de expresión. Así es. Aquí se modificó la Constitución y aprobaron la ley Mordaza, convirtiendo en delito penal a cualquier disidente. Y ahí tienes ejemplos de la gente que fue huésped distinguido de las mazmorras de Chiapas. Periódicos como El Cuarto Poder, como el Diario de Chiapas, como El Orbe, fueron agredidos, sus titulares de los dos Conrados, Conrado de la Cruz y Conrado de la Cruz hijo. El hijo fue sometido a la cárcel sin tener nada que ver con los responsables que tenía su padre, y su padre tuvo que huir a los Estados Unidos y finalmente perdieron la vida. Este es un atentado, no lo decimos nosotros, lo registramos los chiapanecos, lo han manifestado las organizaciones de periodistas que en su momento protestaron por ello. Retrasó las obras públicas, las carreteras, que le dejamos con un 95% de conclusión, y los recursos específicos en fideicomisos específicos se atrevió a retrasarlas 3 y 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Es inaudito. Si lo que quiere Chiapas es transitar con la infraestructura que con los recursos pocos que se tuvieron se hicieron. Ejemplo de muchos, está la autopista Tuxtla-San Cristóbal, las Choapas, Ocosocuautla, y sí, muchísimas obras de este tipo. Estos sí fueron muy prudentes y muy atingentes para hacer todo un juego de placas con sus nombres para hacer las inauguraciones. El Congreso del Estado. Sí. El Ejecutivo avasalló a los otros poderes. ¿Qué podemos decir, Roberto Albores, también del caso Stan, que bueno, pues es un caso dramático? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Cómo lo vivieron ustedes los chiapanecos?
Bueno, nosotros hemos vivido dos fenómenos verdaderamente dramáticos en Chiapas por esos siniestros. Uno lo tocó con el presidente Cedillo en toda la costa, que fue muy grave, Sí. y que en 12 meses quedó concluido todo, construidas las carreteras, las clínicas, etcétera. En el caso Están, pues todavía hay una serie de demandas ciudadanas angustiadas que no se han concluido los trabajos del Están, y lo que se tiene que hacer, y ya lo han manifestado todos, es hacer una investigación profunda sobre esos recursos, en dónde quedaron, quién los operó, pues cómo están, en qué situación está, para responderle a los damnificados, que hace varios años que no se ha respondido en los términos de las exigencias que marcaban las circunstancias. El exgobernador, Eso sí. El exgobernador eso es Salazar está alegando motivos políticos en su captura. ¿Cómo lo ve usted? Yo siento que no hay motivos políticos más que el ejercicio de una demanda de muchos chiapanecos, que era imposible que las instituciones de justicia de Chiapas siguiera soslayándola, con todo respeto. Es decir, cuando los ciudadanos están agraviados, cuando han presentado sus demandas a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría del Estado, y no le dan curso y no hay respuesta, entonces se siente de un desencanto, un desaliento, una falta de credibilidad. Yo creo que los últimos acontecimientos que se están dando en Chiapas era o verdaderamente se asumía una responsabilidad de gobernante aplicando la ley sin atropellar a nadie, muy alejado a conflictos personales, o la gente ya no iba a creer en las instituciones de Chiapas. Yo creo que la exigencia que se debe hacer es la aplicación justa de la ley en su oportunidad, en su tiempo, y que sea transparente sin buscar caminos sesgados de acciones políticas. Dos apuntes finales. ¿Qué lección le deja a México lo que está ocurriendo en Chiapas y qué sigue, señor Albores? Yo siento que una de las lecciones que deberíamos estar atentos a revisarla y entenderla es que los servidores públicos y los políticos tienen que ser muy cuidadosos, muy pulcros en el ejercicio de los recursos públicos federales y estatales, porque este es un golpe a la impunidad, porque tarde o temprano tendrán que responder de esos recursos que son sagrados del pueblo de Chiapas, y que no se pretende inhibir su ejercicio y su imaginación y su responsabilidad de servidores públicos, pero que tengan la conciencia clara, que pongan sus barbas a remojar, porque tarde o temprano pueden fincarle responsabilidades. Algo que quiera agregar esta noche. Simple y sencillamente que lo que requiere Chiapas, y estamos convencidos todos los chiapanecos porque aquí vivimos, es que siga ensanchándose las posibilidades democráticas de libertad en el estado de Chiapas, que se ensanche las posibilidades económicas, porque los chiapanecos lo que quieren es mayores ingresos, oportunidades de trabajo, tranquilidad, realizar su vida en términos mucho más de dignidad y de decoro. Esto es lo que verdaderamente está en juego en Chiapas, y debemos preservarla todos los chiapanecos, haciendo nuestro mejor esfuerzo para convalidar en la práctica que tengamos el Estado que queremos. Pues sí, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Chiapas, en mi opinión muy personal, y estoy seguro que de millones de mexicanos, es el estado más bello del país, lejos de cualquier regionalismo. Es verdaderamente una tierra magnífica que se merece, por supuesto, algo mejor que lo que han vivido en estos casos, y están poniendo nuevamente un ejemplo a la nación en esta detención. Y bueno, habrá que esperar el juicio, señor Roberto Albores. Déjame compartir con emoción el criterio que tienes de mi estado. Es un estado maravilloso, extraordinario, está lleno de un gran potencial de futuro, y lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos y muy responsables con la responsabilidad humana que todos tenemos. Ojalá Chiapas sea grande como todos los chiapanecos lo deseamos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, don Francisco, un abrazo.